Descubre el increíble poder del autovalor y transforma tu vida en 30 días. Revelado. Luis, con su cuaderno desgastado entre las manos, camina rumbo a la universidad desgastado por la presión de ser el heredero de un legado de obreros. Cada golpe de martillo que resuena en su hogar le recuerda el sacrificio de sus padres, que han trabajado incansablemente para que él tenga una vida mejor. Sin embargo, en su pecho late una pasión que intenta ahogar: la biología. Ese impulso por descubrir los misterios de la vida contrasta violenta y dolorosamente con las expectativas que su familia ha forjado en él. ¿Es el deseo de ser científico un sueño o una traición a su linaje? La culpa lo consume, y la ansiedad se aferra a su corazón mientras escucha las palabras desalentadoras de su profesor. La rutina se convierte en un tormento. Los caminos que recorre hacia la universidad se vuelven un laberinto de dudas. Sus compañeros, siempre tan seguros de sí mismos, parecen sabotearlo con sus risas y su desprecio al arte de la ciencia. No sirve para nada, musitan, y cada vez que suena esa frase, Luis siente que un pedazo de su ser se quiebra. El eco de la herramienta de su padre vuelve a resonar en su mente. Las cosas de hombre son las que construyen, le repetía su madre. Esa lucha interna estalla en un torrente de pensamientos caóticos que lo mantienen desvelado cada noche. El giro de su vida llega como un destello de esperanza cuando descubre que su familia ha heredado una finca. La curiosidad lo empuja a investigar su historia, y la figura de su abuela, con su mirada profunda y sabia, le da un poco de calma. Juntos exploran los rincones de la propiedad, descubriendo viejos documentos que revelan sacrificios y luchas que han pasado de generación en generación. En medio de esas cajas polvorientas, algo se enciende dentro de él. Luis empieza a comprender que su legado no es solo una carga, es un impulso. Pero, pese a todo, las dudas persisten, como balas de un tirador en su mente. La presión social se siente como una losa en su pecho. Las expectativas continúan apretando su garganta mientras se prepara para un debate académico importante que podría definir su futuro. ¿Qué pasaría si no estaba a la altura? La desesperación lo cobija en un manto helado, y las horas previas a la presentación se convierten en una agonía. Los rostros de su familia cruzan su mente, y las palabras de su madre resuenan. No nos falles, Luis. No puede rendirse, pero la idea de enfrentar a su profesor, quien ve su pasión como una ilusión, lo paraliza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, dígame en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La noche antes del debate, su mente es un torbellino. Las imágenes de sus abuelos esforzándose, luchando por algo mejor, y su abuela animándolo a seguir su pasión, lo empujan al borde de la desesperación. Llega el día, y cada palabra que se prepara le parece un contrasentido ante el reto que enfrenta. Tan pronto como se encuentra frente a su antiguo profesor, todo el mundo se detiene en un silencio inquietante. La mirada escéptica de su maestro le hiere. Pero ahí está él, tembloroso ante el desafío de su vida. Su sacrificio es el único camino al valor. ¿O hay espacio para los sueños en nuestro legado? Resuena su pregunta final en el aire, mientras miles de ojos lo observan. Pero el resultado está cargado de incertidumbre. La tensión se siente palpable. El público está en un suspiro colectivo. Para Luis, ya no hay vuelta atrás. Su vida ha comenzado a transformarse, pero el futuro permanece suspendido, a la espera de una respuesta que puede cambiarlo todo. El silencio que siguió a su pregunta era como una tormenta suspendida, un momento en el que el mundo parecía detenerse. Luis podía sentir su corazón latiendo con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor inquieto. La mirada de su profesor era un abismo que lo desafiaba, y en esa fracción de segundo, se dio cuenta de que su vida estaba atrapada entre el miedo y la afirmación de su identidad.
El profesor se aclaró la garganta, y en un tono que oscilaba entre lo severo y lo crítico, comenzó a responder. Sin embargo, las palabras de Luis aún pendían en el aire, como un eco que retumbaba en su mente. Para él, esa pregunta no solo era una simple evaluación académica, era la manifestación pura de su lucha interna. Su discurso había sido más que una exposición de ideas. Había sido un grito de liberación. Al finalizar su intervención, Luis abandonó el aula. Sus compañeros parecían reacios a acercarse, atrapados en sus propias dinámicas de grupo y sus juicios. En vez de sentirse desalentado, una chispa de resistencia comenzó a brillar en su interior. A medida que regresaba a casa, su mente rebosaba de nuevas ideas. La discusión con su profesor le había abierto una puerta a un nuevo camino. Había empezado a comprender que el autovalor no dependía del reconocimiento ajeno, sino que era un acto personal y decidido. Esa noche, lejos de la presión habitual, Luis decidió sumergirse en su trabajo sobre biología. Las imágenes de células dividiéndose, los ecosistemas en equilibrio, y las maravillas de la vida comenzaron a desbordar su mente. Se sintió como un explorador, adentrándose en lo desconocido, un ser voraz de conocimiento que peleaba contra la incertidumbre. En su cuaderno, empezó a esbozar nuevas ideas, líneas de investigación que conectaban su legado familiar con su pasión por la ciencia. A la mañana siguiente, el eco de las palabras de su profesor aún resonaba en sus pensamientos. ¿Hay espacio para los sueños en nuestro legado? Impulsado por una renovada energía, Luis decidió que sí. No solo había espacio, era un espacio que debía ser reclamado. La finca heredada se convirtió en el escenario de sus nuevas reflexiones. Allí, la intersección entre su pasado y su futuro era palpable. Imaginaba la posibilidad de llevar a cabo investigaciones en biología que no solo honraran su herencia, sino que también construyeran un futuro para el que venía. Cada rayo de sol que iluminaba la propiedad encendía en él la determinación de transformar su legado en un puente hacia sus sueños. Sabía que necesitaría ayuda, y aunque la soledad de su camino era abrumadora, se presentó ante la idea de buscar mentores. Empezó a investigar conferencias de biología, grupos de estudio y clubes académicos, decidido a conectar con quienes pudieran guiarlo. La búsqueda de esa red de apoyo no estuvo exenta de dificultades. Un día, mientras conversaba con un grupo de estudiantes universitarios en una de las conferencias, pronto se vio envuelto en una conversación animada sobre las posibilidades de investigación en biología marina. Luis, al principio lateral a la charla, se empoderó al darse cuenta de lo que podía aportar. A medida que fue compartiendo sus ideas, la tensión de sus inseguridades fue cediendo. Al final de la reunión, dejó de ser solo un espectador. Había comenzado a ser un participante activo en su propio destino. Con cada interacción, su autovalor crecía, pero también las preguntas. ¿Podría realmente destacar en este nuevo campo? ¿Sería lo suficientemente competente para enfrentar las expectativas de su familia y al mismo tiempo seguir su propio camino? La dualidad de su existencia, entre lo esperado y lo deseado, lo perseguía sin cesar. Luis se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. La calma que había encontrado momentáneamente se inundó de nuevo con esa inquietante incertidumbre. La necesidad de demostrar su valía no había desaparecido, sino que había evolucionado. Era el momento de confrontar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Enfrentarse a sus miedos y demostrar que sus sueños tienen cabida, no de manera deshonrosa, sino como un acto de valentía. Con esa determinación resonando en su corazón, Luis se preparó para un nuevo desafío. Alistándose para compartir su investigación inicial en sus clases, visualizó el camino por delante. Era una oportunidad que podría definir su rumbo, un escenario en el que él podría demostrar que aquellos sueños eran su verdadero legado. Pero en la penumbra de su mente, otra pregunta lo acechaba. ¿Sería capaz de encontrar su voz en el tumulto de la crítica y el escepticismo? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y la certeza de que la transformación de su vida estaba a solo un paso de distancia lo mantenía alerta. Era ahora o nunca. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de preparación y autoconfrontación para Luis. Cada mañana, al despertarse, sentía el latido de su corazón empujándonos hacia lo desconocido, una mezcla de anticipación y ansiedad.
Las horas se deslizaban entre sus dedos mientras repasaba sus notas y trabajaba en su presentación. Cada diapositiva una colección de ideas cuidadosamente curadas que intentaban encapsular sus pensamientos sobre biología marina y su relación con la herencia familiar. El día de la exposición se acercaba, y con él también sus miedos. No podía escapar de la voz interna que lo instaba a rendirse, a evitar el escenario y proteger su ego de la crítica. Sin embargo, cada vez que se sentía tentado a retroceder, recordaba la pregunta de su profesor, resonando como un mantra. ¿Hay espacio para los sueños en nuestro legado? Esa pregunta se fue convirtiendo en un combustible que lo empujaba hacia adelante, obligándolo a confrontar no solo a su audiencia, sino también los miedos que lo acechaban. Luis decidió que no podía permitir que sus inseguridades dictaran su futuro. Comenzó a visualizar su presentación no como un juicio de su valía, sino como una oportunidad para compartir un pedazo de su mundo. Sabía que su voz tenía valor, que sus ideas podían resonar con otros. Esta nueva perspectiva transformó su preparación. Ya no se trataba solo de cumplir con un requisito académico, sino de reivindicar un espacio para sus aspiraciones. Con cada ensayo comenzó a despertar una confianza latente. Se veía a sí mismo en el escenario, transmitiendo su pasión y su visión. Y en esos momentos de ensueño empezó a comprender algo crucial. El autovalor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de avanzar a pesar de él. Esta revelación se convirtió en su mantra en esos días previos. El día de la presentación llegó, y Luis llegó al aula con el corazón en la mano. El ambiente era eléctrico. Cada rostro familiar que lo miraba se convertía en un espejo de sus ansiedades. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, Luis decidió canalizar la energía. Se plantó firme frente a sus compañeros, sintiendo que cada nervio era una oportunidad, cada susurro de incertidumbre, un eco prometedor. Al iniciar su discurso, el mundo exterior se desvaneció. Habló con pasión, utilizando ejemplos personales que ligaban su historia familiar con el estudio de la biología marina, tejiendo la narrativa de su vida con la de la ciencia. A medida que compartía su perspectiva, se dio cuenta de que todo lo académico no era rígido y distante, sino un espacio para compartir, conectar y, sobre todo, para cuestionar. Cada risa, cada gesto de interés lo llenaba de una convicción que nunca había sentido antes. Al concluir, el aplauso resonó, pero lo que realmente lo atravesó fue la mirada de reconocimiento de su profesor. Era un reflejo de validación no solo a su trabajo, sino a la valentía de haberse expuesto a sí mismo. Luis sintió que cada palabra pronunciada había sido como un ladrillo que cimentaba su identidad. Finalmente, había encontrado su voz. Sin embargo, en la arista de esa victoria, asomó una nueva inquietud. Ahora que había manifestado su potencial, la pregunta no era solo si podría continuar encontrando su voz, sino si estaría preparado para enfrentar lo que vendría. La realidad de competir en un mundo académico lleno de expectativas y críticas lo acechaba, intensificando su deseo de seguir explorando y profundizando en sus pasiones científicas. Era hora de expandirse más allá de las fronteras de su aula. La verdadera lucha no era solo por el reconocimiento, sino por mantenerse firme en su camino hacia la autodefinición, en un campo donde podía haber más dudas que respuestas. Con su renovado propósito, decidió que su siguiente paso sería conseguir una pasantía en un laboratorio de investigación, un lugar donde podría poner a prueba su conocimiento y seguir alimentando su curiosidad. Sin embargo, su mente no podía estar en paz. Un espejismo de inseguridad surgía a medida que pensaba en la competencia que enfrentaría. ¿Sería realmente capaz de brillar en ese nuevo entorno? La siguiente fase de su desarrollo personal no solo lo llevaría a explorar nuevas aguas en la ciencia, sino también a confrontar dudas y barreras más profundas. Al salir de la universidad ese día, una nueva pregunta ocupaba su mente. ¿Podría realmente adaptarse a un mundo donde cada descubrimiento también significaba arriesgarse a la crítica? El futuro, con sus desafíos inminentes, se acercaba rápidamente. Luis estaba decidido a no dejar que sus miedos lo ataran.
La búsqueda de una pasantía no sería solo un paso necesario en su carrera, sino un campo de entrenamiento donde podría fortalecer su autovalor y confrontar sus inseguridades. En su mente, cada laboratorio era un microcosmos de posibilidades, pero también de una competencia feroz que lo acechaba en las sombras. Tras investigar laboratorios que trabajaban en biología marina, Luis se sentó frente a su ordenador, brazos cruzados, mientras un torbellino de ideas y temores se debatía en su interior. Debía elaborar una carta de presentación que no solo reflejara su experiencia, sino que también exhibiera su singularidad. Cualquier error, pensó, podría significar el fin de su sueño. Sin embargo, al momento de escribir, se encontró paralizado. ¿Qué podía ofrecer realmente? ¿Cómo podía destacar en un mar de solicitantes? Concentrándose, Luis recordó su presentación. Había aprendido a ver el poder de su historia, esa que lo conectaba con su herencia y pasiones. Decidió que su carta debería ser una extensión de su voz, no un mero trámite. Comenzó a escribir, sumando anécdotas de su infancia junto al océano, la atracción que sentía por la biología y cómo cada ola que rompía en la costa le enseñaba sobre la fragilidad de los ecosistemas. Cada frase se sintió como un paso hacia la autoafirmación. Una vez terminado el texto, un escalofrío recorrió su espalda. Tenía miedo, pero esta vez ese miedo se transformó en energía. Había tejido piezas de su vida en un esquema honesto, y aunque temía el resultado, sabía que no podía regresar. En su mente resonaba nuevamente la pregunta de su profesor: ¿hay espacio para los sueños en nuestro legado? Esa afirmación había sido su luz guía, y ahora lo empujaba a entrar en un mundo donde los sueños podían ser más que solo ilusiones. Con su carta lista, optó por revisar las solicitudes de pasantía. Después de horas de búsqueda, se topó con un laboratorio que capturó su atención. Un grupo de investigadores que estudiaban la conservación de las especies marinas en peligro. Al revisar los requisitos, Luis sintió que cada una de sus habilidades resonaba. Técnicas de laboratorio, análisis de datos y, lo más importante, su deseo genuino de contribuir a la ciencia. Con un clic, envió su solicitud. No solo había enviado un documento, había lanzado al mundo una parte de sí mismo. En ese acto, experimentó una mezcla vertiginosa de emoción y miedo. ¿Había hecho lo correcto? Reflexionó sobre cómo esta decisión podría transformar no solo su carrera, sino también su visión sobre sí mismo. El temor a la crítica ya no lo acobardaba como antes, había aprendido a canalizarlo en acción. Días después, mientras preparaba su desayuno, un correo finalmente apareció en su bandeja de entrada, una invitación a una entrevista. Su corazón se aceleró, un cóctel de ansiedad y aliento de esperanza. Sabía que llegar hasta allí no era el final, sino el comienzo. La entrevista representaba otra confrontación, no solo con los entrevistadores, sino con las inseguridades que se asomaban. Estudió los posibles temas que podrían surgir en la entrevista, y mientras lo hacía, sintió que debía ir más allá de los datos. Se preparó para mostrar su pasión, esa chispa que había comenzado a brillar en su presentación anterior y que ahora debía llevar al ámbito profesional. El autovalor que había empezado a construir sería su mayor herramienta, y estaba decidido a usarlo. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la entrevista, Luis no podía evitar cuestionar su preparación. La inseguridad, aunque debilitada, aún encontraba oportunidades para resurgir. ¿Estaría realmente listo para esta nueva batalla? La respuesta parecía tan fugaz como el eco de sus pensamientos. Mientras se miraba al espejo la mañana de la entrevista, se dio cuenta de que debía enfrentarse no solo a sus entrevistadores, sino también a la versión de sí mismo que a menudo dudaba. En el fondo, supo que este era su momento de demostrar que el trabajo que había hecho sobre sí mismo valía mucho más que un simple resultado. Con una determinación renovada, se dirigió a la puerta, llevando consigo no solo su carpeta con notas, sino el peso de sus esperanzas y sueños. A medida que se acercaba al laboratorio, una nueva pregunta afloraba en su mente. ¿Es un momento de validación o un paso hacia un aún mayor desafío? Las puertas del laboratorio se abrían lentamente ante él, y Luis sabía que esta vez no solo era su carrera la que estaba en juego, sino su esencia misma. ¿Sería este el punto de inflexión que tanto había buscado? Luis respiró hondo antes de cruzar el umbral del laboratorio. La entrada era un portal hacia un mundo que había anhelado, pero también un campo de batalla donde sus inseguridades podrían acecharlo en cualquier momento.
Al entrar, se encontró con un vestíbulo luminoso, adornado con fotografías de especies marinas y gráficos de investigación. Las paredes parecían llenas de historias de éxitos pasados y promesas futuras. Al ser recibido por el equipo de entrevistadores, una mezcla de admiración y temores se agolpaba en su pecho. Ellos eran expertos en su campo, figuras que daban vida a sus investigaciones, y él, un pasante en busca de su lugar. Sin embargo, recordando su trabajo previo, una chispa de confianza se encendió. Estaba allí por una razón, y tenía que demostrar no solo su capacidad, sino también su pasión. La primera pregunta sorprendió a Luis. ¿Qué te motiva a querer trabajar en la conservación marina? Se sintió momentáneamente paralizado por el peso de la pregunta. Sin embargo, recordó las olas rompiendo en la costa de su infancia, la fragilidad de los ecosistemas que había estudiado, su conexión profunda con el océano. Con la voz temblorosa al principio, comenzó a hablar sobre sus experiencias. Mientras sus palabras fluyeron, sintió que sus inseguridades se desvanecían, como las olas que se llevan la arena. Con los ojos puestos en sus entrevistadores, comenzó a gesticular, haciendo hincapié en su deseo de marcar una diferencia. Habló de su proyecto académico sobre el impacto del plástico en los hábitats marinos. A medida que relataba su proceso, notó la curiosidad en sus rostros. Habían dejado de ser figuras intimidantes para convertirse en aliados potenciales en su viaje. A medida que avanzaba la entrevista, Luis notó que podía anticipar algunas preguntas y formular respuestas que se sentían auténticas. Justo cuando pensaba que había manejado bien la situación, surgió una pregunta desafiante sobre un compromiso ético en la investigación. En ese momento, su mente titubeó. ¿Tenía la respuesta correcta? El dilema moral se presentó claramente: la integridad del trabajo o la presión por obtener resultados. Luis se detuvo, sintiendo el sudor en su frente. Sin embargo, en lugar de sucumbir, tomó un respiro profundo y conectó sus valores personales con su respuesta. Había aprendido a ser abierto y honesto en sus convicciones. Defendió la importancia de la ética en la ciencia, destacando que sin ella, el progreso carecería de valor. En ese instante, sentía que no solo defendía un principio, sino que también reclamaba su propia voz. La entrevista llegó a su fin, y mientras se despedía, sintió que había dado un paso adelante significativo. No era solo un candidato más, sino alguien que había aportado una perspectiva valiosa, y eso le daba valor a su autovalor. Finalmente, el equipo lo había visto más allá de la superficie. Sin embargo, tras salir del laboratorio, una nube de incertidumbre lo envolvía. ¿Había sido suficiente? Se preguntó si su conexión emocional había sido lo que marcaría la diferencia. Aunque había sentido crecimiento, la espera por una respuesta rasgaba su pecho con una ansiedad renovada. Estaba en la cuerda floja entre el optimismo y el temor a ser rechazado una vez más. Mientras caminaba hacia casa, Luis reflexionó sobre lo que significaría para él ser seleccionado. No sería solo un logro profesional, sino un reconocimiento de su valentía para confrontar sus temores. Pero, incluso si no lo lograba, había una lección invaluable en la experiencia. Había explotado sus capacidades y redescubierto su voz. Con esos pensamientos dando vueltas, llegó a su puerta y encontró un nuevo mensaje en su bandeja de entrada. Con el corazón latiendo fuerte, Luis se dispuso a abrirlo, con la esperanza de que ahora el resultado pudiera cambiar no solo su carrera, sino también su vida para siempre. El contenido del correo sería la confirmación de su esfuerzo o tal vez un inesperado revés que lo obligara a replantear su camino. La luz de la pantalla iluminó el rostro de Luis mientras abría el correo. El título del mensaje lo llenó de una mezcla de esperanza y pánico. Con cada palabra que leía, trataba de descifrar su futuro. Las emociones se agolpaban dentro de él: alegría, miedo, expectativa. Al finalizar, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Había sido rechazado. El golpe fue durísimo. El aire en su pecho se volvió espeso y pesado. Por un instante se sintió atrapado en un mar de dudas, cada una más profunda y oscura que la anterior. ¿Acaso no había sido suficiente? Sus palabras no habían resonado. La confianza que había construido durante la entrevista se desvaneció como una espuma en la orilla. Sin embargo, en medio del abismo de su desánimo, una chispa de determinación surgió. Recordó su compromiso con su sanidad emocional, la recomendación de abrazar el dolor para luego convertirlo en energía constructiva. Si bien el rechazo era doloroso, también era una oportunidad para reevaluar y aprender.
En su mente comenzó a planificar. Se sentó en su escritorio, tomó una hoja en blanco y un bolígrafo. En vez de dejarse llevar por la tristeza, decidió hacer una lista. Cosas que había hecho bien en la entrevista y áreas en las que podría mejorar. Su atención se centró en la autocrítica constructiva. La necesidad de fortalecer su conocimiento sobre la ética en la investigación o ampliar su comprensión sobre el impacto ambiental más allá de lo que había aprendido en sus estudios. Así, cada punto se tornó en un pequeño ladrillo para construir su futuro. Los días siguientes le sirvieron de reflexión. Luis se sumergió en lecturas sobre conservación, revisó sus proyectos pasados y se unió a foros en línea donde expertos debatían sobre temas de investigación actual. Su enfoque era claro: transformaría esta experiencia negativa en un trampolín hacia el éxito. Habló con colegas, solicitando consejos sobre cómo solicitar feedback a los entrevistadores, una forma de hacer que su voz fuera escuchada nuevamente. Mientras los días se convertían en semanas, su enfoque se tornó en construir su perfil. Luis incluso se armó de valor para acudir a un evento de networking relacionado con su campo, un paso que había evitado anteriormente por miedo al rechazo. Con cada conversación, la duda se desvanecía un poco más. Los profesionales con los que hablaba compartieron sus propias historias de fracasos, y muchos coincidieron en que, en un futuro, logró resultados positivos a partir de experiencias similares a la suya. Esa conexión lo ayudó a ver la trama común en sus trayectorias: la resiliencia. Con el tiempo, Luis se dio cuenta de que no solo se trataba de consolarse a sí mismo, sino de construir una nueva narrativa sobre su historia. Su experiencia lo estaba moldeando y transformando en la persona que había querido ser. La idea de su próximo paso comenzó a cobrar forma, y con ella, un nuevo propósito: encontrar una oportunidad donde pudiera aplicar no solo su conocimiento, sino también su pasión por el océano. Finalmente, tras semanas de incertidumbre, decidió escribir un correo a los entrevistadores. No pedía una nueva oportunidad, sino un consejo. La respuesta no importaba tanto como la acción misma. Esa decisión de activar su vulnerabilidad y buscar la dirección de aquellos que anhelaba emular fue lo que verdaderamente lo empoderó. Mientras pulsaba el botón de enviar, una sensación de alivio le recorrió el cuerpo. Así comenzó a sentirse en control de su narrativa, un primer paso hacia la reinvención de su autovalor. Sin embargo, en su bandeja de entrada, un nuevo mensaje apareció. Esta vez, el remitente era alguien inesperado, alguien que tenía el potencial de cambiar su camino de una manera que nunca había anticipado. ¿Qué sorpresa le traería esta vez? Luis se sentó en su escritorio, observando la pantalla de su ordenador, el brillo de la luz contrastando con la tenue luz proveniente de la ventana. El nuevo correo en su bandeja le provocaba una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Sabía que la naturaleza del mensaje podría alterarse, una posibilidad que venía formulando en su mente desde que lo vio, pero también representaba una puerta potencial hacia la oportunidad que tanto anhelaba. Con un clic lleno de interrogantes, decidió abrirlo. El remitente era la doctora Álvarez, una investigadora reconocida en el campo de la conservación marina. Ella había recibido su mensaje. Las palabras en el cuerpo del correo le revelaron que había leído su solicitud de consejo y se ofrecía a reunirse. Luis sintió una oleada de adrenalina. Era una oportunidad invaluable para aprender. Pero la emoción se mezcló rápidamente con un nuevo tipo de ansiedad. ¿Qué diría? ¿Cómo se presentaría adecuadamente ante alguien a quien admiraba tanto? Consciente de sus inseguridades, Luis dedicó la tarde a prepararse. Tomó notas sobre su trayectoria, los proyectos que había llevado a cabo y todo lo que había aprendido en las últimas semanas. El acto de escribir se convirtió en su arma más poderosa. Cada palabra delineaba no solo sus logros, sino también sus errores y cómo había crecido a partir de ellos. En cada frase, Luis comenzó a entender lo inquebrantable que podía ser cuando aceptaba sus vulnerabilidades. El día de la reunión llegó, y con él una lucha interna. Mientras se arreglaba frente al espejo, sus pensamientos eran un torbellino de dudas. ¿Tengo suficientes conocimientos? ¿Seré capaz de sostener una conversación fluida? ¿Y qué si no soy lo que ella espera? Sin embargo, con cada respiración profunda, también recordó cómo había convertido el rechazo en motores de crecimiento. Esa era su historia, y en ella encontró poder. La reunión fue en una pequeña cafetería cerca de la universidad. La doctora Álvarez llegó puntual, con una energía contagiosa. Luis la observaba mientras se acercaba. Su porte elegante irradiaba confianza. La conversación comenzó de manera informal,
pero rápidamente se transformó en un debate profundo sobre la conservación y la ética en la investigación. Mientras hablaban, Luis se dio cuenta de que sus temores se disipaban, la conexión era real, sus conocimientos y pasiones resonaban. Cuando la doctora Álvarez le preguntó sobre su experiencia y sus metas, Luis se atrevió a compartir no solo lo que había logrado hasta el momento, sino también las dificultades que había enfrentado. El rechazo puede doler, dijo, pero me ha enseñado a ser resiliente, a buscar el feedback y a aprender para avanzar. La expresión de interés en el rostro de su interlocutora lo reafirmó. Al finalizar la charla, la doctora Álvarez le ofreció una posibilidad inesperada, participar en un proyecto de investigación que estaba comenzando. Las palabras de su propuesta le dieron fuerza, pero también surgieron las dudas nuevamente. ¿Estaría a la altura? Sin embargo, la determinación que había cultivado en las últimas semanas lo impulsó a aceptar. No tengo que ser perfecto, solo ser constante, se repitió. La charla y la nueva oportunidad se convirtieron en una revelación. Luis comprendió que había caminado un largo camino hacia su autoafirmación, y cada paso valía la pena. Con un proyecto en mano, comenzó a planificar su futuro más allá de lo inmediato, visualizando el impacto que podría generar, crear conexiones, aprender de expertos, contribuir a algo significativo. El futuro estaba presentándose ante él como un vasto océano lleno de posibilidades. A medida que avanzaba en su nuevo camino, una inquietud comenzó a surgir en el fondo de su mente. Si esta era su oportunidad de iniciar el cambio que siempre había deseado, ¿qué otros desafíos se ocultaban en el horizonte? La sensación de que algo más estaba al acecho transformó su entusiasmo en una mezcla de expectativa y temor. Sin embargo, una pregunta persistente se plantó en su mente mientras recordaba la respuesta que había recibido de los entrevistadores. ¿Cómo enfrenta uno lo desconocido cuando finalmente se adentra en las aguas más profundas de su propia vida? Luis caminó por el campus universitario, su mente aún vibrando con la conversación que había tenido con la doctora Álvarez. El compromiso que había asumido de colaborar en el nuevo proyecto lo llenaba de energía, pero igualmente le generaba la presión de no fallar. La visión de su futuro comenzaba a delinearse como un mapa trazado por sus decisiones y aprendizajes, pero en su interior aún había incertidumbre. Durante los días siguientes se sumió en la investigación. La doctora Álvarez lo había invitado a unirse a un equipo centrado en el estudio de los ecosistemas marinos en riesgo, y al aceptar, sabía que tendría que demostrar que merecía ese lugar. Sacó a relucir su lado más analítico y se sentó a repasar artículos y estudios, tomando notas exhaustivas. La sensación de asimilar tantos datos lo llenaba de satisfacción. Pero tras esa euforia se ocultaba una sombra persistente. ¿Qué tal si no era lo suficientemente bueno? Se despertaba cada mañana con un deseo renovado de avanzar, pero la conversación con sus compañeros de equipo lo llevaba a cuestionar su propia voz y aportes. Un día, una de sus colegas, Valeria, plantó un argumento particularmente persuasivo sobre la importancia de las prácticas sostenibles. Luis sintió que su propia opinión quedaba opacada ante ella. Se enfrentaba a un dilema interno. ¿Debería permanecer en silencio y aprender, o arriesgarse a hablar y ser rechazado? La noche antes de la siguiente reunión del equipo, Luis no pudo dormir. En su mente, se cuestionaba repetidamente si su voz tenía valor. La historia de sus fracasos anteriores resonaba, y con cada recordatorio, su confianza se desvanecía un poco más. Pero justo cuando a punto de rendirse, recordó lo que había aprendido con la doctora Álvarez. Tenía la responsabilidad de contribuir, no solo como investigador, sino como parte de un esfuerzo colectivo para marcar la diferencia. Decidió que, en vez de ver a su entorno como un campo de batalla de opiniones, debía interpretarlo como un foro de intercambio. Fue entonces cuando se sintió claro acerca de lo que necesitaba hacer. Debía prepararse a expresar sus pensamientos con sinceridad y solidez. Cambió su enfoque, dedicando esa noche a construir un argumento fundamentado que combinaba sus hallazgos con su perspectiva única. La conexión entre su experiencia y conocimiento previo comenzaba a abrir una grieta de autoafirmación.
El día de la reunión llegó, y Luis se sintió más centrado. Al presentar su idea, sintió que las palabras fluían con claridad. El temor de pasar desapercibido se disipaba conforme avanzaba. Valeria y los demás lo escuchaban, y aunque había una voz interna intentando sabotearlo, la determinación que había forjado en semanas previas lo sostenía. Para su sorpresa, el equipo respondió positivamente. Hubo un intercambio enriquecedor que le aportó más confianza. Un pequeño triunfo personal para una batalla aún mayor. A medida que las semanas pasaban, Luis no solo se fortalecía en su rol, también lo hacía su entorno. Con cada reunión, su voz se volvía más clara, y los compañeros de equipo comenzaron a apreciar su perspectiva. Sin embargo, una inquietante inquietud seguía presente. ¿Sería capaz de sostener este nuevo nivel de implicación? La inquietud de que cualquier momento de vulnerabilidad pudiera desmantelar todo lo construido lo mantenía alerta. Antes de la siguiente reunión, una notificación apareció en su teléfono. Era una invitación a un evento exclusivo sobre avances en conservación marina, donde asistirían figuras clave de la industria. La oportunidad de aprender y presentar su trabajo era inminente, pero la presión de lo que significaría para su evolución personal y profesional también lo golpeó. Sin embargo, Luis sintió un cambio en su interior. Esta vez, al contemplar la posibilidad de fallar, una voz le decía, incluso el más experimentado tiene algo que aprender. Ese desafío era su próxima frontera, y a la vez su prueba de autovalor. La pregunta de siempre regresó. ¿Puede uno enfrentar lo desconocido sin dejar que el miedo ahogue su voz? Su corazón latía fuerte mientras reflexionaba sobre el evento, y lo que realmente significaba para su transformación en el ámbito profesional. La respuesta apenas comenzaba a asomarse. Luis se despertó esa mañana con una mezcla de excitación y nerviosismo. La invitación al evento de conservación marina pesaba en su mente. Sentía que estaba al borde de un abismo, donde cada decisión podría llevarlo a volar o caer. La ansiedad lo inundaba, pero había empezado a entender que esa presión también era una forma de motivación. Tomó su desayuno mientras revisaba sus notas. Había sido meticuloso al planear su presentación, enfocándose no solo en los datos que respaldaban sus hallazgos, sino también en lo que quería transmitir de forma personal. Sabía que cada palabra tendría que resonar con confianza, y cada argumento debía estar bien anclado en hechos, sí, pero también en su experiencia personal. Quería que su voz se escuchara, que su perspectiva única se integrara en el diálogo tan necesario sobre la conservación de los ecosistemas marinos. Durante el trayecto hacia el evento, sus pensamientos se agolpaban. La prosa de un artículo que había leído sobre el cambio climático retumbaba en su mente. Las estadísticas sobre la disminución de especies en el océano lo atormentaban. ¿Sería suficiente su investigación? ¿Su voz? ¿Para influir en otros? Se recordó a sí mismo que incluso las más pequeñas acciones podían tener un impacto duradero. Sin embargo, esa sabiduría chocaba con los ecos de sus inseguridades. ¿Y si su intervención no lograba resonar? ¿Y si su voz se perdía entre tantos expertos? Cuando llegó al lugar, el bullicio de las conversaciones distantes lo envolvió. Las paredes estaban adornadas con carteles que representaban la magnífica diversidad marina, pero también subrayaban la urgencia de protegerla. Luis se tomó un momento para respirar hondo y calmar a la tormenta dentro de su mente. La doctora Álvarez entró en su campo de visión y le hizo un gesto amistoso. Esa simple acción le recordó que no estaba solo en esto. Había personas que creían en él. Poco después, el evento comenzó con presentaciones de renombrados científicos y activistas. Cada orador era fascinante, pero Luis sintió que se iba ahogando en un mar de brillantez. «Mira cómo hablan con autoridad», pensó. «¿Será que yo puedo hacer lo mismo?». La presión de compararse se convirtió en un peso aplastante en su pecho, intensificando esa voz interior que lo acusaba de ser un impostor. Estaba en la cuerda floja entre ser un observador pasivo y convertirse en un participante activo. Finalmente llegó su turno. Mientras se presentaba, se enfrentó a la multitud con su discurso en mano. Las miradas expectantes de otros asistentes lo atravesaron, casi como si fueran cuchillos. Recordando lo que había leído sobre el efecto de las historias personales en la comunicación, decidió abrir su discurso mencionando su motivación detrás de su investigación, su amor por el océano y sus recuerdos de infancia nadando entre los peces de colores. Esa conexión personal fue el primer paso hacia lo que parecía un precipicio.
A medida que compartía su perspectiva, notó un cambio sutil en su energía. Los murmullos en la sala se apagaron y empezó a sentirse más seguro. Cada vez que hablaba de sus hallazgos sobre el impacto del microplástico en las playas locales, su pasión crecía. Hablaba no solo con datos, sino también con emoción genuina, y esa sinceridad comenzó a romper las barreras. Al concluir su exposición, un aplauso cálido reverberó en la sala. Luis sintió una oleada de alivio. Había conectado con su audiencia. Sin embargo, en medio del reconocimiento, una parte de él sabía que ese era solo el comienzo. La emoción de compartir su trabajo tuvo una relevancia especial, pero se preguntaba si había despertado semillas de cambio real en alguien más. Mientras se retiraba del escenario, con una mezcla de satisfacción y ansias, fue abordado por uno de los asistentes. Era un investigador destacado, conocido por su trabajo innovador en conservación marina. El diálogo se tornó rápido, intenso, y con cada palabra que intercambiaban, Luis sintió que había trascendido no solo un desafío, sino también sus propios límites. El investigador expresó interés en colaborar, y de repente, la posibilidad de un nuevo proyecto emergía ante él. Pero justo en ese momento, alguien entre la multitud lanzó una pregunta crítica sobre los datos de Luis, desafiando su argumentación. El corazón de Luis se detuvo al confrontar de nuevo la vulnerabilidad que había sentido tantas veces. ¿Podría regresar de eso o sería una caída peligrosa? La presión aumentó. Sabía que había alcanzado un punto de inflexión en su desarrollo profesional, y cómo responder a ese desafío definiría su siguiente etapa. El aire se volvió denso al anticipar su respuesta. La situación lo obligaba a confrontar ese viejo miedo, a transformar la duda en seguridad ante un criterio adverso. ¿Tenía el coraje para mantener su posición y defender su investigación, o se vería arrastrado nuevamente por la inseguridad que antes lo había dominado? El momento decisivo era ahora, y Luis se sintió más vivo que nunca, con todo su futuro a la vista. Luis tomó aire profundo. El eco de la pregunta crítica flotaba en el aire como un desafío, pero ahora su perspectiva había cambiado. Recordando todo lo que había aprendido en su camino, reunió su determinación y se plantó firme. En lugar de titubear, recordó las horas de investigación y las discusiones apasionadas con su equipo. Cada palabra que respondió se sentía como una afirmación de su crecimiento personal. Sí, mi argumento se basa en los datos que he analizado cuidadosamente, y estoy más que dispuesto a revisarlo y discutirlo en detalle, afirmó con firmeza, sintiendo cómo su voz resonaba con autenticidad. Al escuchar su propio tono decidido, empezó a conectar con el público. Luis compartió el trasfondo de sus hallazgos, la metodología empleada y la ética detrás de su estudio. Con cada explicación, su inseguridad se fue disolviendo. El intercambio se convirtió en un diálogo enriquecedor. El investigador que había planteado la pregunta mostró un interés genuino en su enfoque, y eso alimentó la confianza de Luis. Las miradas de los asistentes ahora eran de curiosidad y respeto. Todo aquel tiempo que Luis había dedicado a fortalecer su autovalor empezaba a rendir frutos. Al terminar la conversación, un aplauso estalló en la sala, y esta vez la emoción que le invadía era un reconocimiento válido a su esfuerzo. Luego del evento se acercó el investigador. Le ofreció una colaboración en un proyecto que exploraba más a fondo los efectos del cambio climático en la biodiversidad marina. Las palabras resonaron dentro de él, como si un nuevo capítulo comenzara a abrirse ante su mirada. Luis aceptó sin dudar. Por primera vez, su voz había sido escuchada, y esa experiencia era un testimonio de la transformación que había estado viviendo. A medida que avanzaba en este nuevo emprendimiento, su autovalor no solo prosperaba, se solidificaba. La confianza que había desarrollada era palpable en cada interacción, no solo con sus pares, sino también en el escenario más amplio del mundo académico. La lucha interna que había enfrentado en su juventud, la presión familiar y la duda personal, habían sido motivos de crecimiento. Así, cada vez que un obstáculo se presentaba, en lugar de retroceder, Luis se invitaba a sí mismo a profundizar en su voz. La conexión con la doctora Álvarez continuó fortaleciéndose, convirtiéndose en su mentora, mientras él aprendía y crecía profesionalmente. Con cada proyecto que emprendía, Luis se desenvolvía con una claridad y una pasión renovadas. La idea de que sus sueños y su legado pudieran coexistir en armonía empezó a tomar forma, como un proyecto científico en constante evolución. Sin embargo, la transformación de Luis no llegó a ser solo profesional.
Su familia comenzó a ver el brillo en sus ojos, y ellos también se abrieron a la idea de que sus sueños no eran una traición al legado, sino una extensión de su herencia. En la próxima reunión familiar, mientras hablaba de su trabajo, sintió el apoyo que había estado buscando. Las palabras de su madre resonaron con calidez. «Nos has hecho sentir orgullosos, Luis». El contraste con aquella angustia de antaño era abrumador. Ahora, él no solo era un estudiante de biología, se había convertido en un investigador destacado. En cada conferencia en la que participaba, en cada publicación que sacaba, demostraba que el verdadero camino hacia el éxito individual no estaba delimitado por las expectativas ajenas, sino que se forjaba en el acto de ser fiel a uno mismo. Con el tiempo, Luis se sintió capacitado para comenzar su propia investigación sobre la conservación y el estudio de ecosistemas marinos, un tema que le apasionaba profundamente. Presentó sus hallazgos en conferencias y recibió elogios por su enfoque innovador. La confianza que una vez le faltó era ahora una parte intrínseca de su ser. Se sentía completo, con un propósito claro que impregnaba cada aspecto de su vida. Finalmente, se dio cuenta de que su viaje había sido una metamorfosis total. De un joven angustiado entre expectativas y deseos, había emergido como un profesional seguro y comprometido, listo para enfrentar el mundo. La transformación había sido profunda y constante. Había dejado de ser un mero heredero de un legado tomado con pesadez para convertirse en el autor de su propia historia. Luis se sentó a escribir en su cuaderno por última vez esa tarde, recopilando pensamientos sobre su camino. Cada experiencia, cada desafío, ha valido la pena. Este es solo el principio. Con una sonrisa de satisfacción, cerró su cuaderno, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía de transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.